Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Primera carta a los Corintios 11, versículo 23 al 29. Iglesia, buenos días, bienvenidos a nuestro devocional Palabra de Vida. El día de hoy seguimos estudiando el libro de Primera Carta a los Corintios, del capítulo 9 al 11. Y nuevamente Pablo toca temas bastante interesantes. Pareciera como si en estos capítulos vemos a Pablo dar distintos consejos sobre cómo conducirnos dentro de la iglesia, consejos que inspiran a prudencia, que inspiran a sobriedad, que inspiran a sabiduría y a buen testimonio. Y vemos a Pablo hablando desde el capítulo 9 sobre si es bueno o no que quienes trabajan o sirven en el templo, en la iglesia, puedan tomar el sustento de ella. Y vemos bastantes argumentos muy interesantes de parte de Pablo, ya que podemos ver que desde aquel tiempo ya había cierta discusión entre unos y otros, ¿verdad? Y Pablo está diciendo: es justo que si nosotros sembramos en ustedes espiritualmente, cosechemos físicamente. Inclusive toca algunos versículos del Antiguo Testamento para validar esto, ¿verdad? Dice: no pondrás bozal al buey que trilla, haciendo referencia que mientras que alguien está trabajando, es necesario que pueda alimentarse para hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, desde el capítulo 9, Pablo ya está hablando de un tema en específico como este, y termina él diciendo: yo en ningún motivo he querido ser piedra de tropiezo, por lo tanto, he decidido no tomar de la iglesia. Y sabemos que Pablo trabajaba, lo dice otro libro de la Biblia, él trabajaba poniendo carpas, ¿verdad? Y bueno, al día de hoy vemos también esta situación, pastores que o distintos trabajadores que hay dentro de la iglesia que pueden trabajar solamente en la iglesia o inclusive pueden tener también un trabajo fuera de la iglesia. Con esta defensa vemos que Pablo está diciendo: es justo que el obrero sea digno de su salario. Por lo tanto, al día de hoy creo que nuestra posición es la de no juzgar tanto si un siervo de Dios trabaja solamente en la iglesia o como si busca alguna fuente de provisión externa a la iglesia. Después vemos en el capítulo 11 que Pablo habla sobre un tema también que causaba bastante controversia, que era el de comer de lo sacrificado a los ídolos. Y este era un tema bastante extenso, ya que muchas de las ocasiones los lugares en donde las personas, los creyentes en Jesús, compraban su comida eran lugares que estaban de alguna manera sacrificados a los ídolos. Eran lugares en los cuales los dueños eran creyentes de algún otro ídolo, y esto entonces representaba un tema, el tener cuidado de dónde ibas a comprar tus alimentos. Por lo tanto, ahora vemos a Pablo diciendo: les voy a decir que los ídolos son algo. No son nada, pero sí tienen que tener cuidado de algo. Así como participan de la cena del Señor y comen de un solo pan que representa que somos un solo cuerpo, no es bueno que tomen de la copa del Señor y tomen de la copa de los demonios. En este sentido, Pablo está hablando de guardar un sano testimonio. Pablo está diciendo: los ídolos no son absolutamente nada. Pero si por motivo de conciencia una persona te dice que este alimento ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no lo hagas por motivo de esta persona.
No lo hagas. Los ídolos no son absolutamente nada, pero sí vale de algo cuando tu testimonio está en juego. Sí vale de algo cuando la conciencia de otra persona está en juego por lo que tú puedes hacer. Por lo tanto, desde el capítulo 9 como el capítulo 10 y terminando con el capítulo 11 que nos está hablando de la cena del Señor, podemos darnos cuenta que Pablo nos habla de algo muy importante, que es la conciencia que podemos tener como cristianos al hacer o no hacer tales cosas. Creo que bastantes veces tú y yo podemos actuar en automático porque de pronto adquirimos una religión, adquirimos una serie de costumbres y tradiciones, sabemos ya cómo ser un cristiano, pero Pablo, ante todo esto, inclusive hablando de la cena del Señor, que puede tomarse como una tradición y una práctica sagrada, Pablo está diciendo: no tomes en poco cada una de las cosas que hacemos, tanto guardar tu testimonio como comer de la cena del Señor. No lo tomes en poco. Inclusive Pablo termina con algunas palabras fuertes en el capítulo 11, porque nos habla de que había personas que asistían a la cena del Señor solamente para comer pan y beber vino, ¿verdad? Entonces no había una intención de verdaderamente recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que lo hacían por glotonería y ni siquiera esperaban a otros, se aborazaban con la comida. Y entonces Pablo está diciendo que quien no toma en cuenta el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Son palabras bastante fuertes, pero creo que nos hablan de algo muy importante. Cuando tú y yo hacemos tradiciones, hacemos prácticas que inclusive pueden ser buenas, pero ni siquiera estamos valorando el sacrificio de Cristo, ni siquiera estamos trayendo una adoración sincera que nace desde nuestro corazón, ¿verdad? O cuando habla de también de algunas otras prácticas, cuando ni siquiera estamos tomando en cuenta el corazón de otras personas, ¿verdad? Cuando no estamos cuidando nuestro testimonio, entonces hemos perdido la raíz del por qué hacemos lo que hacemos. Hay que entender que es importante cumplir con el primer mandamiento, que es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo mandamiento también, que es el amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Sí, es tan importante el cumplir con estos dos mandamientos. Y muchas veces podríamos pasar por alto esto y centrarnos en costumbres, centrarnos en tradiciones, centrarnos incluso en suplir nuestros propios deleites. Pero Pablo en estos 3 capítulos está hablándonos de conciencia, de estar siempre conscientes de lo que estamos haciendo, porque lo hacemos para agradar al Señor. Incluso Pablo termina diciendo: yo me he hecho judío a los judíos, me he hecho gentil a los gentiles, me he hecho como alguien que tiene ley para los que tienen ley, esto con tal de agradarlos a todos y que ninguno se pierda. Creo que nos habla de una compasión que Pablo tenía por el perdido, una compasión que Pablo tenía por no ser piedra de tropiezo para nadie. Y creo que en humildad y en obediencia a Dios podríamos pedirle que nos ayude a tener este tipo de corazón que Pablo tenía. Si por ahí batallamos de pronto con nuestro orgullo, podríamos venir delante de Dios y decir: Dios, no quiero complacerme a mí mismo, quiero ser un siervo de Cristo y poder ganar a otros para Él. ¿Te parece si oramos? Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra el día de hoy nos reta bastante, Señor. Tal vez hay distintas actitudes en nuestro corazón que a veces nos alejan bastante de poder ser alguien que anima a otros en su fe, de poder ser alguien que puede soportar la fe de otros, Señor. Pero el día de hoy queremos pedirte que nos llenes de dominio propio, Señor, que nos permitas reflejar a Cristo, Padre. A veces es difícil cuando actuamos en nuestra propia carne, Señor, pero el día de hoy entendemos que hay algo mucho mayor que nosotros mismos, y lo principal es agradar a Cristo en todo lo que hacemos. Y después de eso entendemos en tu palabra que tu propósito es también que agrademos a nuestros hermanos, Padre. Y queremos pedirte perdón porque muchas veces pensamos tanto en lo que nosotros creemos que es correcto,
en lo que nosotros creemos que nos conviene, pero podemos darnos cuenta a través de tu palabra, Señor, que debemos de ser siervos también de nuestros hermanos. Permítenos, Padre, disminuir nuestra carne, Señor, hacernos menos a nosotros mismos para que tú puedas crecer dentro de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.